Ah, no sé qué me pasa. Hace un momento que me olvidé de grabar. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué pregunta me estabas haciendo? No, José, ya me olvidé, la verdad. ¿Se encuentra José? Ahí Era recién. algo de la moneda de Estados Unidos, o Ah, sea, del que tipo de... él mencionaba de que si Estados Unidos cambiara de moneda. Yo les pregunto a ustedes, ¿creerán posible que Estados Unidos decida cambiar de moneda? ¿Cómo? No escucho, bro. ¿Ustedes creerán que posible que Estados Unidos decida cambiar su moneda? Bueno, o sea, yo en lo personal, Estados Unidos ha tenido esta moneda desde hace mucho tiempo, pues no. ¿Y tú Y crees hasta que la ahorita, cambiaría? si no la ha cambiado hasta ahorita, pues ya no la cambiará, creo. Eh, Tendría que pasar algo sumamente, o sea, sumamente raro o algo sumamente fuera de lo normal como para que ocurra eso, ¿no? O quién sabe, de repente llega China a superar en una manera fenomenal a Estados Unidos, donde Estados Unidos pasa a ser un ente muy pequeño y China impone su moneda y los demás países acceden y Estados Unidos se volca y de repente entra un proceso recesivo y después de ese proceso recesivo opta por cambiar de moneda. Quizás, quizás ahí, pero en los escenarios vigentes actuales yo lo veo muy poco probable, muy poco probable. ¿Ya? De hecho, por eso Estados Unidos tiene, tiene la moneda base. Todos a nivel mundial hacen la conversión, eso es lo que llegó en el acuerdo de Wilton Woods, que salió después de la Primera Guerra Mundial, donde se unieron todos los países que conforman el grupo de los cinco y decidieron tomar a Estados Unidos la moneda del dólar como referente internacional. ¿Sí? Entonces, eso es en historia. Entonces, dado esos acontecimientos, eh, creo que ahí contestar las preguntas de ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya hemos visto qué ocurre en la política fiscal con tipo de cambio fijo, con tipo de cambio variable. Hemos visto lo que es una política monetaria con tipo de cambio fijo, con tipo de cambio variable, lo que es devaluación, no, con tipo de cambio fijo, tipo de cambio variable todavía no hemos tratado. Hemos visto lo que es devaluación. Y en todos estos escenarios, trabajando con lo que es movilidad perfecta del capital. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, el gráfico que está al lado bueno, del gráfico donde se explica las curvas ISLM, Ajá. ese está explicando lo que pasa con el precio y la producción, disculpe. Precio y las cantidades productivas, sí. Sí, correcto. O sea que no cambia eh, el precio, como si estoy viendo. No, acuérdate que el precio, el precio lo controlas por medio de evaluación. El precio lo controlas por medio de la devaluación. Y aquí estamos hablando en precios reales, ¿sí? Estos son precios reales, no son precios nominales. No, no son nominales, son Sí, reales. son precios reales. Es lo que realmente puedes adquirir con tu moneda. La producción aumenta, supongo. ¿Ah? La producción aumenta, La producción digo. aumenta, si te vuelves más competitivo. En términos de monedas extranjeras, puedes vender más cosas al mismo precio. ¿Qué es lo que estás haciendo? Por eso es que los salarios se vienen abajo. Yo aquí, en estas cantidades, vendes 100 unidades, por decir un ejemplo, 100 unidades a $100. Aquí estás vendiendo 200 unidades a $100. Indiferente de lo que produzca, lo venderá al mismo precio. Lo vendes al mismo precio, exactamente. Porque, Y esto provoca una baja de salarios. claro, pues, si tú ganabas 100, 100 en moneda nacional, lo que pasa es que aquí hay otras variables internas que se están entrelazando que no se las ven, que eso ya se lo analiza más tú lo ves más en un análisis
IS en una economía cerrada, tú ves más ese efecto. Pero aquí lo que vas a tener es que el precio que reciben los salarios en moneda nacional va a ser lo mismo. En moneda internacional no son lo mismo los salarios, porque en salarios, si estamos hablando que tú con estos $100 pagabas 100 de salarios, tú vas a seguir saliendo, pero vas a tener trabajando a las personas para que te produzcan 200 unidades. Y obviamente vas a tener que contratar más personas y le pagas en moneda nacional, no le pagas en moneda internacional. Entonces, al momento que le pagas, tú cobras en dólares y pagas en sucres. Entonces, tú cobras en dólares 100 y pagas en dólares, en sucres pagas 100, pero esos 100 ya no son 100, sino que son 80. Entonces, tú estás pagando $80, que son equivalentes a 100 sucres, si lo quieres ver así. Entonces, el salario real se viene abajo. Ganas menos. O sea, Internamente. en este ejemplo, pago $100 o sea, internacionalmente, eso equivale a 100 sucres, pero el valor sería $80, el sueldo que estoy ganando originalmente, En dólares, claro. en dólares. Y Ajá. eso provoca, y eso es lo que es la baja de salario. Ajá. Mm, creo que sí, creo que ya como que sí le estoy cachando eso. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en la devaluación. O sea, tú ganas competitividad, logras vender más, sí, pero a costa de la reducción del valor nominal, del valor real de tu moneda. Entonces, en términos reales, de tipo de cambio, el residente que gana en moneda nacional va a tener menos poder adquisitivo para comprar cosas en el exterior. Vas a poder vender más porque tus cosas se vuelven más baratas frente a todo el mundo. Pero, así como puedes vender más, también vas a poder comprar menos porque tu dinero no te alcanza para comprar más cosas. Eso es lo que ocurre. Listo, profe, gracias por la explicación. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Ahora veamos qué sucede si se restringe la movilidad del capital. ¿Qué pasaría en este caso? A ver, vamos a ver una señorita que me ayude con la lectura. Priscila, ayúdanos con la lectura. No te hemos escuchado hoy día. Solamente cuando dijiste presente te escuché. ¿Qué sucede si se restringe la movilidad de capital? Cuando se restringe la movilidad de capital, la tasa de interés de un país a otro puede inferir y en el corto plazo operará como en una economía cerrada. ¿Ya? Miren lo que sucede. En movilidad de capital, ¿qué supuesto nos daba la movilidad de capital? Que nosotros podíamos trasladar nuestros recursos monetarios de un sector a otro sector con total libertad. Ahora, ¿qué sucede de que el gobierno, o no digamos el gobierno, sino que existen situaciones de cualquier índole en donde se complica la movilidad del capital? Puede ser que una sanción que esté en el país, puede ser algún desacuerdo comercial, no sé, lo que sea. Entonces, pero y hay costos de movilidad del capital que son considerablemente altos. Entonces, no es fácil trasladar el capital de una nación a otra. Es decir, ustedes acudir al mercado financiero y realizar una transacción para convertir 100 millones de dólares en 100 millones de euros les cuesta demasiado. Entonces dicen, ¿para qué me voy a atrever a hacer tanto cambio si mejor me quedo aquí y no me cuesta tanto? Aquí estoy ganando el 12%, pero si yo voy a hacer el cambio a otra moneda que me cuesta el 20%, entonces por sacar el dinero voy a pagar el 8% adicional, mejor quedémonos aquí. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando se restringe la movilidad del capital está pasando eso. Hay condiciones que complican el traslado de la moneda de un país hacia otro. Entonces, continúe, señorita, la lectura, por favor. Priscila. Sí, es que no veo. Ah, no te puse. Ya, gracias, disculpa.
La curva LM se desplazará hacia abajo y el nuevo equilibrio tendrá una tasa de interés y menor y una mayor demanda agregada. ¿Ya? Correcto. Entonces, continúa. En el largo plazo, una expansión monetaria tiende a incrementar el nivel de producción y la demanda interna y a reducir el saldo de las exportaciones netas. M aumenta y la balanza comercial pasaría a ser deficitaria. Ya, listo, gracias. Entonces, déjame ver si está en la, todavía no está en la gráfica acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Voy a dibujarla mejor. Acá. Aquí abajo la voy a dibujar. No me, aquí, sí, aquí. Entonces, voy a dibujar nuestras gráficas, que ya sabemos quiénes son cada una de estas curvas. Nosotros normalmente tenemos IS, LM, y acá tenemos nuestra movilidad de capital. Esto sabemos que es movilidad perfecta de capital. Podemos sacar los recursos de un lado a otro. ¿Qué sucede si ahora nosotros nos ponen restricciones para poder trasladar nuestro capital de un lugar a otro? Esta curva ya no va a tener esta pendiente horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tasa de interés internacional ya no va a ser igual a la tasa de interés nacional. Entonces nosotros, si lo queremos, lo voy a bosquejar, vamos a decir que la tasa de interés internacional más los costos de transacción van a ser igual a mi tasa de interés nacional. Si lo vamos a ver ahí. Entonces, cuando estos costos son extremadamente altos, nosotros podríamos tener que nuestra curva puede ser algo así. O puede ser algo así inclusive. La curva MC. Entonces, los rendimientos que nos van a generar ya no van a ser los mismos. En el corto plazo tú vas a decir, no, pues yo por qué voy a si la tasa de interés baja hasta este punto, por decir, estamos en este punto, yo aquí voy a perder. ¿Por qué voy a estar decidido a cambiar de patrón? No de patrón, sino de país, en donde al momento de sacar el dinero, voy a perder todo esto por ganar este puchito. Entonces, no me conviene, mejor me quedo tranquilamente aquí. Entonces, todo esto es lo que involucra cuando se analizan costos de movilidad del capital en el corto plazo. Pero, ¿qué sucede a largo plazo? En el largo plazo ya todo cambia, porque no es si ustedes ya ven que están en una economía donde los costos cada vez se vuelven más complicados, lo único que va a ocurrir es que los recursos ya no van a empezar a llegar a ese sector y con el tiempo van a comenzar a salir. Poco a poco va a salir. Entonces, en el largo plazo, una expansión monetaria lo que va a incrementar el nivel de la producción, de la demanda interna y reducir los saldos de las exportaciones. Y esto vamos a tener que la balanza comercial se va a volver constantemente deficitaria. ¿Sí? Constantemente se va a volver deficitaria. Y esto, al momento que tenemos una balanza comercial deficitaria, lo que va a presionar es a la devaluación de la moneda si nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, o va a llevar a la depreciación de la moneda si tenemos un tipo de cambio flotante. Y si estos efectos no se controlan, lo que vamos a tener es un efecto continuo de déficit, depreciación, déficit, depreciación, déficit, depreciación, déficit, depreciación, déficit, devaluación. Vamos a estar constantemente en este empuje y vamos a ver de que el poder adquisitivo cada vez se va a ir restringiendo más y más y más, y vamos a tener problemas económicos muy serios. ¿Sí? Que es prácticamente... O sea, ¿produce una apreciación o una depreciación cuando es tipo de cambio flexible? Flexible se llama depreciación. Depreciación cuando pierde valor tu moneda. Y apreciación cuando tu moneda gana valor. ¿Sí? Listo, profe. Ya. Entonces, estos términos es importante entenderlos bien, lo que es depreciación, lo que es
Miren que ya son muchas más variables que nosotros analizamos. Ya no solamente analizamos la tasa de interés como tal, ya no analizamos una política fiscal solo como tal, una política monetaria, ya no vemos solamente que la oferta, que la demanda, ya no vemos, ya esos son elementos que se sobreentienden. Ya estamos analizando un aspecto mucho más específico. Ya son muchas más variables que entran en juego. ¿Sí? Y eso es teoría económica. Entonces vamos a continuar acá. El déficit, balanza de pagos, presiona que el tipo de cambio hacia abajo, lo que les había mencionado, lo que provocará que el Banco Central venda sus reservas para mantener el tipo de cambio. Eso si estuviera con tipo de cambio fijo. En este instrumento la política monetaria no pierde eficacia en el corto plazo, pero lo hace gradualmente en el largo plazo debido a que reduce sus reservas de moneda extranjera. Esto es obviamente cuando estamos en un tipo de cambio fijo, ¿no? Ahí vamos a tener de que si hay costos de operación de capital elevado al corto plazo, no daría la sensación de que se tiene el esquema bajo control, pero en el largo plazo no vamos a poder controlar porque los continuos déficits que se generan en balanza de pagos van a presionar a que los precios se estabilicen a la tasa de interés internacional. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? De hecho, si ustedes analizan los datos ecuatorianos van a ver algo similar a esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Puede volver a repetir esa última parte de lo que sucede a corto y a largo plazo? Disculpe, profesor. Ya. Esto. El déficit Exacto. del banco de la balanza de pagos, el déficit de balanza de pagos, presiona el tipo de cambio hacia abajo. ¿Qué significa el tipo de hacia abajo? De que la moneda se devalúe. Porque estamos hablando en un tipo de cambio fijo. Esto provocará que el Banco Central venda sus reservas para mantener el tipo de cambio. Acuérdense que estamos en un tipo de cambio fijo, el Banco Central dice, no, yo protejo mi paridad cambiaria, intervengo utilizando mis reservas para estabilizar la moneda. Entonces, en este instrumento la política no pierde eficacia en el corto plazo, pero gradualmente, periodo tras periodo que tú tengas déficit y déficit y déficit, va a llegar un momento que se te van a agotar tus reservas. Entonces, en el largo plazo, vas a perder reservas. Si pierdes reservas, vas a perder dinero. Entonces, tarde o temprano vas a tener que devaluar. Eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una movilidad de capital con restricciones. O sea, tú simplemente puedes alargar más tiempo la paridad cambiaria, ¿sí? Pero el costo de ese alargue va a ser mucho más representativo. Okay. Vamos a ver acá. Continuamos. Vamos a ver las ventas de bonos en el mercado abierto con un tipo de cambio flexible. Es decir, vamos a ver ahora qué ocurre cuando hay una expansión, una política monetaria expansiva con tipo de cambio flexible. Ya en cierta manera ustedes ya pueden intuir el resultado. Vamos a ver que me ayude con la lectura. Jessica, no tiene problemas de internet, Jessica, para que nos ayude con la lectura. Poquito, pero sí puedo leer. A ver, si tiene problemas, intentemos, ¿ya? Ventas de bonos en el mercado abierto con tipo de cambio flexible. Efectos. En un tipo de cambio flexible, el tipo de cambio deja de ser instrumento de política. El tipo de cambio se mueve respondiendo a las fuerzas de la oferta y demanda de los flujos comerciales. Continúe. Y ese se desplaza a la derecha cuando el tipo de cambio se deprecia. La autoridad monetaria pierde el control sobre el tipo de cambio, pero adquiere el control sobre la oferta monetaria, similar a la economía cerrada. Ya, listo, gracias. Entonces vemos aquí en una venta de bonos, tipo de cambio flexible, ya el gobierno no va a intervenir en lo que pase con los instrumentos cambiarios. Simplemente va a dejar que todo se ajuste naturalmente. No va a intervenir para nada. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Que en la gráfica, vamos a ver acá,
nosotros estamos en este equilibrio inicial, ¿sí? Como el primer efecto que va a ocurrir es que la curva LM, como estamos afectándola, se va a contraer. Va a venirse hacia la izquierda. Estamos haciendo una política constructiva con un tipo de cambio flexible. Entonces, esto lo que va a hacer es... ¿No es la curva IS la que se contrae, profesor? Las dos se contraen. IS y la curva LM, las dos se contraen. Y acuérdate que nosotros estamos afectando en primera instancia ¿a quién? A la curva LM. Es a la primera que afectamos. Entonces lo que vamos a restringir la cantidad de dinero que se va a circular. Entonces esto hace que la tasa de interés se incremente, la tasa de interés nacional, y las personas comiencen a traer, comiencen a intercambiar divisas, no intercambiar divisas, en el mercado financiero comiencen a comprar bienes internacionales para aprovechar esa ganancia que se da. O sea, recuerden que la tasa de interés nacional es mayor, entonces comienzan a comprar bienes, no bienes, sino títulos de acciones nacionales, comienzan a deshacerse de los títulos de acciones internacionales para aprovechar esa pérdida cambiaria. Eso va a hacer que el rendimiento se vaya ajustando poco a poco a este punto. Y eso obviamente, como van a haber recursos financieros que se desplazan hacia el mercado financiero, el nivel de compras, porque tú vas a decir, no, me resulta mejor comprar y ganar dinero en este momento que comprar algo, mejor dejemos de comprar, entonces vamos a tener que las cantidades demandadas van a disminuir, es decir, la curva IS se va a contraer hasta llegar a este punto de equilibrio. En cambio teníamos que en una política cambiar el tipo de cambio fijo, este efecto no se daba. ¿Por qué? Porque el gobierno intervenía. Entonces, cuando llegábamos a este punto, el gobierno intervenía comprando títulos de valor nacionales, y eso hacía que el tipo de cambio se ajuste hasta llegar al equilibrio inicial. ¿Sí? Esta es la diferencia que tenemos con el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo lo que hace sube, llega a este punto y regresa. En cambio, en tipo de cambio flotante lo que hace sube, pero el gobierno no interviene y lo que hace es que se comienzan a regular por los intercambios de los títulos de valor que se dan entre las naciones. Y llegamos a este nuevo punto de equilibrio en el cual, en una política monetaria restrictiva, lo que logramos obtener es que las cantidades demandadas se van a disminuir, vamos a tener un decrecimiento de la demanda agregada y los demás indicadores se van a mantener constantes. ¿Ya? Entonces, leamos, sigamos con esta partecita de acá. A ver, Heredia, ayúdenos con la lectura. Señorita Heredia. Sí, aquí estoy. A ver, dice, se parte del equilibrio inicial A y la autoridad monetaria reduce la oferta monetaria a través de venta de bonos al público. ¿Ya? La curva LM se desplazará hacia arriba B, equilibrio de una economía cerrada. Como I es mayor a I, creo que asterisco? es los inversionistas nacionales y extranjeros cambiarán bonos extranjeros por nacionales para aprovechar las tasas de interés internas, lo que apreciará la moneda. La autoridad monetaria no interviene, LM pasa a LM. LM prima. Sí. Continúa. La apreciación de la moneda reduce las exportaciones netas y la IS se traslada hacia la izquierda mientras I sea mayor a I asterisco. ¿Ya? Listo. Es básicamente lo que tenemos acá. Entonces aquí el capital extranjero seguirá ingresando hasta que se equilibre, ¿no? Hasta llegar a este punto acá. La demanda agregada se contrae, lo que vemos, para ajustar la tasa nacional con la tasa internacional. Entonces, eso es lo que ocurre en un tipo de cambio flotante, cuando tenemos una política contractiva monetaria.
¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un súper resumen de todo lo que hemos aprendido durante estas semanas. Primero, vamos a remarcar de que la curva LM va a ser endógena cuando nosotros nos encontremos con un tipo de cambio fijo. Es decir, de que si estamos en un tipo de cambio fijo y hacemos una política fiscal, la curva LM no tiene nada que ver allí. Va a ser totalmente endógeno eso. En cambio, en la curva IS, cuando tenemos un tipo de cambio flotante, la política fiscal no tiene nada que ver. No, la política monetaria no le afecta en nada. ¿Sí? Los efectos se vuelven nulos. Entonces, eso es lo que el resumen. Y aquí abajo les he puesto, bueno, una parte, ¿no? Aquí tenemos efectos de la política monetaria, fiscal y cambiaria en una economía pequeña con movilidad perfecta de capital. Aquí tenemos un resumen. Entonces, en expansión monetaria y en expansión fiscal, ¿no? Entonces, ustedes comprenderán que con contracción monetaria y contracción fiscal va a ser el efecto contrario. Entonces, el efecto sobre el producto cuando tenemos un tipo de cambio fijo con política cambiaria de tipo expansiva, tipo de cambio fijo con política monetaria expansiva, con tipo de cambio fijo, así es, disculpen la confusión. Entonces tenemos acá que el producto no se va a ver afectado, es decir, las cantidades que se producen en la economía no van a cambiar, los precios se van a mantener estables, las reservas internacionales van a disminuir y el tipo de cambio no se va a afectar. Es decir, si se aplica una política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo, el único resultado que vamos a tener es disminuir nuestras reservas. En una política de tipo de cambio flexible, ¿sí? Con política expansiva monetaria, nosotros vamos a tener, cuando se expande la masa monetaria, el gobierno ya no interviene para controlar el valor de la moneda, entonces nosotros vamos a tener que los precios se van a incrementar, se esperaría que la producción también incremente, el tipo de cambio también obviamente se va a afectar, pero en este caso las reservas no se van a ver afectadas, se van a mantener las reservas monetarias estables. En cambio, cuando nosotros estamos en una expansión fiscal, es decir, hay un aumento del gasto público o un aumento o una reducción en los impuestos, y tenemos un tipo de cambio fijo, vamos a tener que la producción se incrementará, los niveles de precios se incrementarán, las reservas también se incrementarán, y el tipo de cambio se mantendrá estable. Pero esto es cuando tenemos un tipo de cambio fijo con una expansión fiscal. En cambio, cuando el tipo de cambio es flexible, vamos a tener que el único efecto que vamos a tener es en el tipo de cambio. Se va a perder el valor de la moneda. Como es flexible, vamos a tener que la moneda se deprecia constantemente. En cambio, en devaluación, cuando el tipo de cambio es fijo, lo que vamos a tener es que las cantidades producidas se esperaría que aumenten, los precios van a incrementar, las reservas se esperaría que también aumenten y el tipo de cambio obviamente también va a incrementarse por el efecto de la devaluación. Y este sería el resumen de lo que hemos visto y hasta aquí sería la lección que vamos a tomar la próxima semana. Recuerden que la próxima semana tenemos clase normal, ¿sí? Vamos a ver la clase. Como tenemos varios días, entonces un día le toma un grupo de personas, otro día otro grupo de personas, y así hasta el día jueves, que ya completemos a todos los estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, de ¿Me mi parte no, preguntas? no. Ya. Junto a esto tenemos una pequeña tarea. Esta tarea la pueden hacer en grupo, pero la presentan de manera individual. Ustedes tendrán que representar gráficamente y explicar qué sucede cuando tenemos una expansión monetaria con tipo de cambio flotante, cuando tenemos una expansión monetaria con tipo de cambio fijo,
¿Qué tenemos cuando tenemos una contracción monetaria con tipo de cambio fijo y una contracción monetaria con tipo de cambio flotante? Todo esto lo vamos a lo van a resolver, representar gráfica y estrictamente de una expansión monetaria y contracción monetaria con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flotante. Y una vez que hacen eso, también tienen que representar de igual manera para el tipo de la política fiscal. Cuando tenemos una política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo, política fiscal expansiva con tipo de cambio flotante, una política fiscal contractiva con tipo de cambio fijo y una política fiscal contractiva con tipo de cambio flotante. Entonces ustedes van a hacer la gráfica de cada uno de estos elementos y los van a explicar. ¿Sí? Esa es la tarea. Mi recomendación es que hagan la tarea, hagan la conciencia, porque de aquí van a salir las preguntas que se va a tomar en la evaluación, ¿no? En la evaluación, ustedes van a tener yo voy a hacer la pregunta, ustedes van a tener un intento, un espacio de un promedio de unos 2 minutos. Si no saben, yo les voy a esperar hasta 2 minutos para que contesten. Si contestan correcto, tendrán obviamente la calificación de 10. Si contestan parcialmente, de acuerdo a qué tan cercana sea la respuesta, pueden llegar hasta tener hasta la nota de 9, dependiendo de qué tan cercana sea esta respuesta, y dependiendo de qué tan alejada la respuesta, va a ser la nota cercana a 0. Y en el caso que no contesten nada, o se queden callados, o simplemente hablaron situaciones que no tienen nada que ver con el tema, ya iría la nota, la peor nota, que sería, espero que nadie saque esa nota, que sería la nota de 0, ¿no? Y eso, hasta aquí sería la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que tengan? ¿Qué se refiere contractiva? Contractiva, que se disminuye. Se contrae la curva. Política fiscal expansiva, ¿qué estás haciendo? Aumentar los impuestos. Aumenta el gasto público y redujo la tasa impositiva. Entonces, si estamos hablando de contractiva, sería el efecto contrario. Reduce el gasto Reduce público el gasto público y aumenta la tasa impuestos. impositiva. Correcto. Y tienes que ver qué es lo que pasa con cada una de las variables que hemos analizado. Yo ya les he dado casi todas. Bien dicho, de todas hemos conversado. De todas he conversado. De todas les he indicado qué pasa. En todos los casos les he dado. Inclusive les he comentado qué pasa con la devaluación. Hemos visto prácticamente ya todos estos análisis. Ya con esto prácticamente le estamos dando fin a lo que es la curva ISLM. Ya ustedes están en la capacidad de análisis de una economía bajo el bosquejo de las curvas ISLM. Ustedes ya tienen todas las herramientas. ¿Sí? Más adelante se les va a mandar un pequeño trabajito de investigación en donde ustedes van a poner en práctica todos estos conceptos. Es decir, yo les voy a mandar a que ubiquen los datos del Banco Central respecto a las variables que ya hemos estudiado. Puede ser del Banco Central Ecuatoriano, puede ser de algún banco central en particular, y ustedes simplemente van a decir qué es lo que ha pasado con la política de esa nación. Se ha tenido principalmente políticas monetarias, políticas cambiarias, qué es lo que ha ocurrido, los efectos, y lo van a corroborar con lo que dice la teoría económica. ¿Sí? Ese trabajito también, ahí se va a mandar, como este curso es numeroso, son casi 30 alumnos, entonces lo más probable es que hagamos unos 4 o 5 grupos. ¿Sí? Y tendrán una semana y media para presentar ese trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Ya, pues entonces nos quedamos hasta aquí. Ve que tenemos la clase, tenemos la otra clase, ¿no? Después de unos 15 minutos ingresamos a la clase, ¿ya? Sí, profe, un break rapidito. Sí, vayan a un receso, hagan lo que tengan que hacer. 15 minutos nos conectamos. Gracias. La villa. ¿Ya? Sí, tome lista. Sí, No, profesor, no tomó. A ver, Sí, como la última lista sí pero tomó. ahorita último no. a ver, voy a Esta tomar lista última ya no para que tomaba. quede, ya para que quede ahí. Ya creo que están todos conectados. A ver, Wellington Acosta. Presente economista.
Stephanie. Bueno, no ha venido hoy día. Verónica Ushai. Tuvo problemas, profe, con el internet, no apagaba. Ya, Presente, Ushai. listo. Kenneth Becerra. Presente, Becerra. Ya. John Bravo. Presente, profesor. Leonardo Castro. Presente, economista. Kevin Cedillo. Presente, economista. Viviana Charcopa. Presente. María Contreras. Yael Escalante. Presente. David Falconi. Charles Guía. Presente, Gia. Damaris Gonzabay. Presente. Génesis González. Presente, buenos días. Buenos días. Brian Guamán. Presente, economista. Díaz. María Heredia. Presente, Heredia. ¿No? María Jaime. Presente. Doris Lizardo. Presente. José Mero. Presente. Jessica Morales. Presente, profe. Priscila Muñoz. Presente. Álvaro Plúas, perdón. Álvaro Plúas. Álvaro. ¿Está o no está? Sí está, pero la- creo que tiene problemas con el audio porque encendió el micrófono, pero no se le escucha. Ya lo vi. Porque preguntaba dónde estaba. Ya, listo. La Reina Rodas. Presente. Brian. Brian Jr. Kevin Sánchez. Zuli Torres. Valverde Eric. Presente, profesor. María Vargas. Abraham Viteri. Abraham Viteri. Presente. Ya, listo. Entonces, de aquí a 15 minutos nos volvemos a conectar para continuar con la otra clase. Listo, Con otra economista. materia. ¿No? Hasta luego. Maravilla, vamos.